Hola amigos, estamos de nuevo en nuestra tertulia literaria, esta vez con Mario Mendoza. Bueno, gracias Teresa por esta nueva invitación a encontrarnos en este espacio cultural, en este espacio literario, ahora en medio de un ambiente campestre, un ambiente que nos permite disfrutar del verde de la naturaleza y los sonidos propios del campo, que a la vez sirven como inspiradores de esta tertulia y esta charla literaria. Para empezar, yo querría que les contáramos por qué Mario Mendoza. Es un escritor que se somete a la crítica descarnada. Es algo así como que los críticos del arte y de la literatura son como una especie de policía. Y el escritor se convierte como en una especie de víctima delincuente de la opinión pública. Mario Mendoza da para todos los temas. Es un hombre que ha entrado en la contracultura de la literatura. Es decir, y ha contrapuesto en contravía todos los límites de esa posibilidad que era como un vicio del boom latinoamericano. Mario Mendoza es la contracultura y ahora explicaremos por qué esa contracultura tiene vigencia en un espacio económico, social y político que permite hablar de eso en este momento a nivel de la explosión de nuevos escritores de la literatura colombiana. Bueno, estamos acostumbrados a leer obras muy grandes como la de Saramago, la de Isabel Allende, pero es que realmente la obra de Mario Mendoza es grandísima, es enorme, teniendo en cuenta que es un hombre muy joven realmente para tener una obra tan grande. Fue a estudiar a la Universidad Javeriana y se licenció en letras y más tarde estudió literatura hispanoamericana a través de una beca con la Fundación Ortega y Gasset en España. Ha escrito, como dijo Teresa, 30 libros y todavía la obra está por verse y ha recibido realmente la crítica en un principio con algunos de sus amigos como la nueva generación de la literatura, pero ahora último también la crítica de quienes desde esa posición de policías y críticos de la literatura han tratado de decir que no son ya los referentes de la literatura colombiana. Es obvio que para hablar de la obra de un escritor nosotros tengamos que saber sobre el contexto, sobre cuál fue ese mundo en el cual ha vivido el escritor para poder parir una obra tan magnífica, tan grande y tan compleja y con tantos altos y bajos. ¿En qué mundo es que ha vivido Mario Mendoza? Bueno, Mario Mendoza vive en varios mundos y entonces, claro, no hay sino este mundo, pero el mundo de Mario Mendoza ha sido un mundo prolífico. Decíamos que había recibido el influjo de un gran profesor de literatura que fue Eduardo Jaramillo. Eduardo Jaramillo, un hombre que fue profesor de él en el Colegio Refus y que después se fue a Estados Unidos para rescatar las raíces de la literatura colombiana. A través de Eduardo Jaramillo pudo encontrar la razón de ser de una forma de enseñar de ese profesor que era los ensayos. Eduardo Jaramillo fue realmente un defensor a nivel de la literatura, que son los ensayos. Los ensayos no enmarcan ni ponen a nadie dentro de determinada corriente literaria, sino que le dan esa posibilidad libertaria, esa posibilidad creadora de que cada quien busque su estilo. Máxime Teresa, cuando me preguntas por un marco en el cual estaban inmersos y tapados muchos escritores en Colombia a raíz del boom latinoamericano y toda la concepción garciamarquiana de la literatura, del realismo mágico. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta nueva generación propia, además de un entorno de lo que significan las ciudades? Las ciudades son en este momento, por razones políticas, el centro de llegada y a la vez filosóficamente entrópicas, es decir, por ese desorden y ese caos mismo que las van convirtiendo en centros de llegada al desplazamiento, se convierten en una explosión de desorden y de caos que van generando una literatura que es la de Mario Mendoza, que es una literatura urbana, es una literatura catastrófica, es una literatura que se presta para el ensayo, para la creación libre, para la creación libertaria y romper con el estilo que había marcado ese realismo mágico que era fundamentalmente rural, que no era urbano. Por lo tanto, esta nueva generación de escritores, entre ellos Mario Mendoza, Jorge Franco, Santiago Gamboa y otros, han roto con ese esquema. Estamos incursionando entonces en una nueva forma de literatura y en una nueva forma de escritura propia
de la situación social, política y económica del mundo y de Colombia. Yo me atrevería a decir que en la obra de Mario Mendoza, tal como tú lo dices, hay mucho de urbano, pero no es solo lo urbano, es la calle, es el dolor de la calle, es el abandono, es el mundo subterráneo a esas calles amplias de las grandes avenidas, y debajo de todas ellas hay otro mundo, otra ciudad, otra urbe, otra cosa urbana que está ahí latiendo, sufriendo, angustiándose, tratando de sobrevivir en todo, pero que desafortunadamente han sido marginados y excluidos de la realidad. Y con ellos, con esos personas, crea unos personajes que nos traen la filosofía y el sentimiento, las sensaciones de estas personas que necesariamente han sido arrojados a un sistema que ellos tienen que elaborar, porque no coinciden con el sistema de lo urbano ni con el sistema de lo rural. Creo que por ahí es un poco la cosa. ¿Cuál fue la primera obra de Mario Mendoza, la primera que estuvo en circulación? El primer libro de Mendoza apareció en 1992 con La ciudad de los umbrales. Y se llama La ciudad de los umbrales porque umbral es la puerta de entrada. La ciudad de los umbrales narra la aventura de 5 jóvenes desconectados de esa imposición, de ese modelo económico, social y político que hace que las ciudades se conviertan en eso, en ciudades góticas, ciudades de altos edificios. Gótico siempre llama a lo oscuro, siempre llama a la noche, siempre llama a lo subterráneo, siempre llama a que los edificios altos encierran la vida y ocultan la verdadera realidad de lo que sucede en ese mundo subterráneo que son las calles, en este caso de Bogotá. Esa primera obra por eso se llama La ciudad de los umbrales. ¿Y la más reciente cuál es? Están entre nosotros, pero entre una obra y otra han pasado una cantidad de cosas en la vida de Mario Mendoza que lo llevan a diferenciar esta última obra, que es la de 2019, a la que publicó en 1992. Ha pasado, como se dice popularmente, mucha agua bajo el puente, y se han comenzado a suscitar cambios, no solamente en el estilo, sino en el contenido de la obra de Mario Mendoza, que ya tendremos en el transcurso de esta charla, en esta breve charla, tendremos la oportunidad de poner en evidencia. Si nos refiriéramos solo a la cantidad, uno podría decir que es un hombre que ha escrito un libro por año, más o menos, porque la concentración de su obra está en los últimos 30 años y tiene 30 obras, lo cual es un verdadero esfuerzo titánico, porque mantener, digamos, la producción, el ritmo de producción intelectual a ese nivel, pues no es una tarea fácil. Sin embargo, si a eso se le agregan otras complicaciones y otras complicidades, como hurgar en unas vetas que son completamente atípicas, ¿no?, en la escritura, al menos en la escritura de los colombianos, pues uno diría que ha sido un trabajo titánico. La obra de Mario Mendoza ha sido catalogada como una obra de realismo sucio. Quizá la palabra es un poco ofensiva y peyorativa, y es, en palabras de Mario Mendoza, no realismo sucio, sino un realismo pues degradado. Trágico. Un hiperrealismo. Es decir, ¿qué es lo que hace Mario Mendoza? Mario Mendoza critica a aquellos escritores que no son capaces de ir a su yo interno, sino que se mantienen en esa línea superficial y no son capaces de escarbar en eso que él denomina en toda su obra la belleza de lo marginal. Es decir, además se empapa durante toda su obra de una teoría fundamental que es el dualismo entre el mal y el bien. Toda la obra de Mendoza gira en torno, con base en esos dos entes ontológicos, en ese ser equiparado el uno con el otro entre el mal y el bien, diferente a toda la concepción judeocristiana, en donde la filosofía dice, desde esa visión del mundo, que el mal siempre será hecho a un lado por la perfección de alguien que es un Dios, por lo tanto es inferior. En Mario Mendoza, con una concepción no desde el punto de vista de la escolástica, sino desde el punto de vista del mazdeísmo, del maniqueísmo, tanto el mal como el bien pugnan y se coluden en un mismo nivel. Y en un momento determinado, eso que la gente llama el mal, eso que la gente dice que tiene por dentro pero que no lo dice, eso que es el ello, que se libera cuando dormimos y que el yo controla, es lo que en un momento determinado esculca Mario Mendoza en sus obras y las pone en evidencia. ¿En dónde? En esa ciudad gótica, en esa ciudad grave, en esa ciudad de los marginados, en esa ciudad de las prostitutas, de los ladrones, de los asesinos, que subyace
y de la que nadie quiere hablar. Uno diría que la obra de Mario Mendoza es de cierta manera un tributo a la flor de fango, a ese florecimiento que hay de todas maneras en ese lodo que nos tiene empantanados a los colombianos. Todas sus obras son de personajes que se desenvuelven de una u otra manera en Colombia, aun cuando se hayan alimentado o nutrido de ideas venidas de otros lados. ¿Cuáles ideas son esas que uno ve? Pues las ideas de la realidad, de las diversas realidades. Creo que tiene una gran preocupación por la juventud, por la esperanza, por las certezas o por la falta de certeza que tiene la juventud y cómo la gente se va enquistando por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, en lo rápido, por ejemplo, en lo fugaz, por ejemplo, en lo intrascendente, porque la vida en la que crecen estas personas, o por lo menos estos personajes, no les da más opciones que esas formas de comunicarse y de encontrarse con los demás. Bueno, Teresa, ese es un buen tema que hay que aclarar en la obra de Mario Mendoza. Aparentemente, como decíamos, hay quien lo pone como un evidente exponente de una literatura pesimista. Sin embargo, en toda la obra de Mario Mendoza encontramos esa dualidad cruda de lo real, pero también él hace alusión a que él encuentra la belleza, lo estético, que es una mirada filosófica, y la ética en los seres marginales que tienen la posibilidad resiliente de encontrar en sí mismo un camino. Es decir, él nos dice que la belleza no consiste en siempre tomar los mismos modelos estéticos que nos imponen los que tienen la posibilidad superficial de eso, de una belleza mentirosa. La belleza realmente encontrada por un escritor y su compromiso como tal es poder encontrar en esos seres marginados, en esos seres de la feura, en esos seres que realmente están metidos en ese mundo urbano de una realidad que es evidente. La belleza del escritor y de su estética y de su ética consiste en ir allá. Porque es que es muy fácil escribir, como dice Mario Mendoza, de manera narrativa y tomar la fotografía de la vida como tal. Pero ¿dónde está el compromiso ético en busca de la belleza? ¿Dónde está el compromiso ético de un escritor donde el arte se vuelve arte? Es que la literatura y la escritura no simplemente es escribir por escribir, sino que tiene que haber un compromiso ético, y ese compromiso ético tiene que ver con la belleza, y en Mario Mendoza la belleza se encuentra en esos seres de carne y huesos metidos en esa ciudad gótica, en esa ciudad olvidada. Es una especie de belleza sin molde, ¿no? Es una belleza irrepetible, es una belleza muy particular, es una belleza en la que cada uno de sus personajes tiene esa cierta belleza que lo caracteriza y ningún otro. Y no se parece su belleza a la belleza de ningún otro. Y a veces es una belleza oscura, tórrida, lluviosa, gris, triste, pero es su particular belleza, y eso es justamente lo importante de los personajes de Mario Mendoza. Quiero decir algo más, Teresa, si es posible. Toda la vida de Mendoza, de Mario Mendoza Zambrano, de Mario Mendoza, ha estado condicionada fundamentalmente por unos tutores que académicamente e intelectualmente pues le han mostrado un camino. Inicialmente hablábamos de Eduardo Jaramillo, ese profesor de literatura que lo lleva a la contracultura, pero también ha habido una obra que fue una obra de cabecera, una obra literaria de Eduardo Salamea Borda, que se llama 4 años a bordo de sí mismo, y que marcó realmente, después de su lectura, el encuentro de ese Mario Mendoza con la realidad. Es el encuentro por ir a los intestinos, a la intimidad, a ese subsuelo que a la gente le da miedo sacar y que no es capaz de poner en evidencia a través de una forma bella y ética. Ese realmente es el aporte que nos hace Mario Mendoza. Pero además quiero hacer alusión a esto, a que estamos viviendo en un momento difícil, donde las influencias son diferentes para cada uno de los escritores. Es decir, hace 30 años la gente no tenía la posibilidad de comunicarse ahora como lo hace a través de las redes. Y han habido escritores que son diferentes al boom latinoamericano. Uno puede hablar aquí en Colombia de Héctor Abad Pasiolince, de Laura Restrepo, de muchos escritores que no son del boom latinoamericano, pero que no escriben como Mario Mendoza, que no son capaces de poner en evidencia desde esa visión subterránea, de ese subsuelo
de sí mismo, poner en evidencia una realidad colombiana que nos llama a la resiliencia, de tomarle una fotografía real, pero con una salida de esperanza en los seres mismos, en su dualidad, a eso que pasa en las grandes ciudades. Podríamos decir también, por ejemplo, que Mario Mendoza nos hace un llamado, un campanazo, toca la campana respecto de situaciones de la vida moderna como el consumismo, como el ensimismamiento, como el aislamiento, que son justamente aquellos motores de la sociedad de los jóvenes que en muchos casos incluso los ha llevado a decisiones fatales. La crisis del ser humano que ya no es la crisis de los 50, ni es la crisis de los 40, ni siquiera es la crisis de los 30, ahora es la crisis de los 11 años. Entonces, es como un llamado a eso, como a la resistencia frente al consumismo y a la crisis del ser humano, me parece. Sí, hay una característica que ya tocas, Teresa, y es lo que tiene que ver con la reversibilidad de las redes. Es decir, hemos llegado a un momento en que el capitalismo nos pone una especie de trampa que no es una especie, es una trampa realmente, la trampa del consumismo y del éxito en la realización personal, no importa a qué precio. El precio es pararse sobre los hombros de los demás. Es decir, esa velocidad con la que las redes nos permite comunicarnos en un mundo donde el hombre, que tenía antes 3 barreras, que era la barrera del calor, que se puede ahora simplemente superar pues abrigándonos, o simplemente con aparatos de aire acondicionado, o la barrera de sonido de 110 metros por segundo, que ya la superamos hace rato, pero no habíamos podido superar la velocidad de la luz. Sin embargo, ahora la superamos ¿desde dónde? Desde la perspectiva de las redes, cuando se cae una pluma en Alaska y hay un terremoto en la Patagonia, porque la comunicación que interrelaciona esta aldea global es tan rápida que nos lleva a ese consumismo permanente e inmediato de lo ya. Y mete a la gente en un mundo de las redes que ha llevado inclusive a países como el Japón a que hayan ya una especie como de tribus urbanas llamados hikikimoris. Hikikimoris son muchachos jóvenes que han abandonado el mundo real, que han abandonado el estudio y que solamente están metidos en las redes, todo a partir de ahí. Tanto que inclusive hasta el amor lo hacen virtualmente. Es más importante para ellos ya tener un contacto sexual a través de las redes que hacerlo piel a piel, que hacerlo cara a cara. A ese extremo nos ha llevado el consumismo, que no nos permite encontrarnos sino desencontrarnos. Es decir, lo que tenemos que hacer es la reversibilidad de las redes. Toda esa concepción del capitalismo que nos lleva a pensar que el tener es la felicidad, que el tener es el éxito y no el saber y el encontrarnos en esos espacios que nos permiten el contacto humano, es lo que la obra de Mendoza, de Mario Mendoza, trata de poner cuando nos habla de que estos personajes del submundo, estos personajes de la soledad, no solamente de aquellos que consumen drogas, no solamente de las niñas que venden su cuerpo en las calles y en las noches de las grandes ciudades, sino aquellos personajes que aparentemente no tienen ninguna enfermedad de tipo patológico, pero que realmente son enfermos patológicos y que, como vamos a ver en las obras, pueden en cualquier momento explotar de una u otra forma y que aparentemente son sanos, pero realmente son enfermos ¿de qué? Porque no tienen humanismo, porque no tienen contacto, porque se les desarrollan cualquier cantidad de neurosis que no les permite la realización personal. De ese mundo es que estamos hablando, y de ese mundo es el que habla Mendoza cuando pone en evidencia toda su obra a través de todos sus escritos. Las palabras de Mendoza son crudas, son realmente rápidas, son realmente certeras. Ese tipo de literatura que lleva al mundo de lo crudo, incluso de lo absurdo, como veremos más adelante, es lo que Mendoza refleja en sus obras. Hay un aporte que quiero, a nivel de paréntesis, hacer antes de que continuemos en la profundización de la obra en esta pequeña charla, antes de que se le escape. Y es que en este momento, la medición del desarrollo de un país, y Mendoza lo pone en evidencia con esos 30 libros, es que la sociedad ya no se miren no se deben mirar ni se deben medir por el tener ni cuántos carros tiene, sino que ahora hay un patrimonio inmaterial de la humanidad, es saber cuántos libros leen sus habitantes al año. Y resulta que los habitantes en Colombia tiene un promedio de 1.6 libros de lectura por habitante, es decir, es realmente de una pobreza conmovedora lo que sucede en ese patrimonio inmaterial colombiano.
Eso que es lo que Colombia debe mirar, cuántas maestrías tienen los jóvenes, cuántos doctorados, cuántos se gradúan, hace que en este momento lo que hayan es un poco de gente que sabe leer y escribir, pero que son analfabetas funcionales porque nunca compran un libro. Eso es lo que Mendoza trata de hacer cuando pone al servicio de los jóvenes eso que es la literatura narrada desde esa perspectiva urbana y de su tragedia real y diaria. Yo quisiera que nos adentráramos en un tema que suele ser bastante complicado de analizar por muchas razones, sobre todo por el ambiente cultural en el cual nosotros hemos crecido, y es el tema de las religiones en la obra de Mario Mendoza. Por supuesto que hay ahí un catolicismo expuesto, es decir, el bien y el mal. El bien triunfa sobre el mal, hay que ser buenos, hay que esforzarse por ser buenos, hay que ir, rezar, descargar ante Dios los pecados, confesarse. Esa filosofía, digamos, del perdón, pero también esa filosofía de la culpa desde el primer momento que nos otorga religiones como la católica. Sin embargo, encuentra uno también en la obra el budismo, ¿no? Aquello de que del equilibrio, digamos, de los pesos que uno carga en el alma, y que si se sueltan esos pesos, eso te da una posibilidad mejor de vivir. Y otras religiones magníficas de las que se encuentran en el mundo entero. Obviamente es el resultado de los viajes de Mario, es el resultado del contacto de él con esas otras religiones, pero es también el resultado de entender la filosofía de la vida desde una perspectiva completamente diferente de la monotemática, del monoteísmo, de la unidireccionalidad de la religión. Y creo que en su obra hay eso exactamente. No es la ausencia de Dios, no, es la forma como el hombre desde su humanismo puede vivir en un mundo que incluso es capaz de crear dioses. Sí, Mario Mendoza tiene claro eso. Mario Mendoza es un budista consumado, pero no es un budista per se que le llegó esa iluminación budista de la filosofía zen, sino que en el recorrido que narra Teresa, a través de los viajes, porque viajar enriquece el alma, como dice popularmente la gente, ha podido encontrar otras maneras de ver la vida, otras maneras de ver el mundo. Debo decir que todos tenemos una visión del mundo. La visión del mundo está afectada siempre por lo que nos dan a beber académica e intelectualmente. Pero independientemente de que se le dé de beber a cada ser de manera individual, académica e intelectualmente, todos independientemente de eso tenemos una visión del mundo que la gente llama cosmovisión. Uno es más limitada que otra, indudablemente, pero todos tenemos sobre la Tierra una cosmovisión, una visión del mundo. Esa cosmovisión está afectada por unas influencias de tipo religioso, que en este caso, en el caso de nosotros, nos llegan a través de esa visión judeocristiana de la culpa, de que somos culpables desde que nacemos, porque nacemos con un pecado original, y entonces esa visión de la culpa nos pone siempre en esa lucha permanente, ya lo decía, en esa pelea permanente entre el bien y el mal. Y Mendoza lo asume, esa pelea permanente entre el bien y el mal, pero no es de esa perspectiva judeocristiana de a través de los rezos, a través de la imaginación de una vida eterna, la derrota del mal por parte del bien. Es decir, el bien, que es lo máximo, o sea, la idea de Dios creada por los hombres, va a vencer y a aislar el mal y mandarlo a donde debe estar. No, en Mendoza esa visión dualista es ontológicamente igual, donde el mal y el bien existen de manera general y pelean y pugnan por un espacio. Y generalmente, como no somos dioses, que somos la perfección, entonces el mal, que permanentemente está en pugna con lo que la gente en ese modelo y ese entorno del yo, que controla mecánicamente y de manera hipócrita, generalmente cuando estamos solos o cuando nos tomamos unos tragos o cuando dormimos, se nos sale el verdadero yo, se nos salen esos demonios internos, eso que la gente llama el mal, pero que funciona en nuestra cabeza. Es una pugna entre dos seres ontológicamente iguales. Y toda la obra de Mendoza está transversalizada por ese dualismo, el bien y el mal, que tiene que ver de una u otra forma con el espacio y el tiempo. El bien en unas partes es mal y en otras partes es bien, depende de donde estemos.
pero dependiendo de esos modelos que nos imponen, de esa visión judeo-cristiana, es que nosotros podemos catalogar de manera equivocada que es que lo bueno es bueno o lo malo es malo. En Mendoza la cosa es a otro precio. Y poniéndolo en ese espacio es que Mendoza puede desarrollar su obra. Y por eso es que justifica y explica el que esos seres que andan en ese mundo subterráneo de las ciudades, en esa gran Sodoma de las ciudades, en esa realidad que está además transversalizada por realidades sociales, políticas y económicas e ideológicas que hacen que los seres sean como son. ¿Cuáles son esas, según tú? Pues hay unas realidades sociales en Colombia que en la obra de Mendoza se dan a través de toda su vida. A Mendoza le tocó vivir esa época del narcotráfico después de que él hace un viaje y regresa de España. Regresa por allá en 1986, regresa de España después de haber tenido la beca con la Fundación Ortega y Gasset y de haber tenido un profesor argentino proclive a toda la ideología marxista que puso en su cabeza todo el pensamiento marxista y puso en su cabeza el heroísmo del Che y el heroísmo de Fidel Castro y todo lo que fue la revolución en ese momento de aprendizaje con la Fundación Ortega y Gasset de literatura hispanoamericana. Cuando regresa acá también se encuentra con una realidad, y es que esa Bogotá que había dejado estaba inmersa en medio del nacimiento de un árbol exótico que es el narcotráfico, que mete a la sociedad colombiana en una degradación, en la relación de las bombas, en donde en ese preciso momento incluso matan a candidatos presidenciales. Todo ese mundo y esa realidad, aparte de esa ciudad entrópica que se come la gente con una verdad real, donde el modelo económico hace que la gente pase a segundo plano y la convierta en un código, es toda esa realidad, todo ese cóctel el que recibe Mario Mendoza en su cabeza y que pone en evidencia en su obra. Mario Mendoza se ha convertido en el escritor de los jóvenes. Mario Mendoza tiene un público cautivo, que son los jóvenes. Casi que Mendoza es un rockstar para los jóvenes. Los jóvenes están esperando siempre su último libro. ¿Y por qué? Porque encuentran en él un intérprete de esa realidad desesperanzadora que, como decía ahora, tiene unas variables, unas vertientes. El mundo de la política consumista que lo lleva a ser hikikimoris, dependientes de las redes sin esperanza. Un mundo donde el modelo económico no les permite un desarrollo a nivel incluso económico de ese mismo modelo que carcome las entrañas del consumismo. Y el mundo de su realización personal. Inclusive los jóvenes son escépticos. ¿Qué es lo que hace Mario Mendoza? Mario Mendoza les da la posibilidad de una resiliencia personal, quizá equivocada desde mi perspectiva, pero yo no soy la persona que va a enjuiciar porque este no es el espacio, la posición de Mendoza, sino que él les abre una puerta desde su realización o no realización personal, es decir, les dice, sí señores, aquí están retratados ustedes son parte activa, ustedes son realmente actores de este mundo, ustedes realmente pertenecen a esto que yo estoy narrando. Por eso los jóvenes ven en Mendoza, en su forma particular de narrar, su reflejo, su retrato, y la vida misma de Mario Mendoza lo lleva a eso. Incluso, como vamos a tocar ahora, les va a mostrar un camino diferente, porque Mendoza hace un giro en su forma de escribir y en el contenido de sus libros. Casi que abandonan en un momento determinado todo ese mundo del hiperrealismo y de lo que la gente llama el realismo degradado en su escritura, y abre una nueva puerta, una puerta de lo fantástico, de la esperanza, de una nueva forma de escribir, como vamos a ver ahora cuando analicemos una de sus últimas sagas que se llama Agartha. Vamos a analizar entonces, si nos permites, Teresa, entramos en ese espacio, en esta breve charla, en el análisis de 3 o 4 de sus obras que nos permiten realmente corroborar lo que estamos diciendo con base en lo que tú has expuesto y en lo que hemos dicho hasta el momento. Sí, creo que es importante que nuestra audiencia sepa cuáles son esas obras, si es que todavía no las conocen, porque tal como tú dices, es muy probable que la gente esté muy familiarizada con la obra de Mario Mendoza. ¿Cuáles son las obras imperdibles de Mario Mendoza? Bueno, esa es una pregunta difícil, Teresa, y voy a decir por qué. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio aquí, porque lo importante es aprender. De modo que si me preguntas cuáles son las obras, pues yo me voy a ver en la penosa obligación de leerlas todas. Son 30 obras que, leídas en esta forma de hablar mía muy rápida, pues vamos a escucharlas con su fecha respectiva, si me permites, o si la quieres leer tú.
Yo la he hecho en Mediqués, porque es que yo escribo en Mediqués. Mediqués es esa escritura que no la entiendo sino yo, porque no me la entiende nadie, a duras penas. En 1992 la ciudad de los umbrales, en 1995 la travesía del vidente, 1998 Scorpio Sim, 2000 escribe la importancia de morir a tiempo, 2001, 2002 Satanás, 2001-2003 el viaje del loco Tajur, 2004 una escalera al cielo, en el mismo 2004 cobro de sangre, 2007 los hombres invisibles, 2009 Buda Blues, 2010 la locura de nuestro tiempo, 2011 el apocalipsis, 2013 Lady Masacre, 2014 relato de un asesino, 2014 Paranormal Colombia, 2015-2016 el mensajero de Agartha. Y aquí comienza una saga de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros, que es la saga dirigida a los jóvenes de un mundo del que hoy vamos a hablar, que es la saga del mensajero de Agartha. Pero además en el 2016 la melancolía de los feos, 2019 Aquelarre, 2019 también imágenes premonitorias y 2019 están entre nosotros. Una obra prolífica. Si me preguntas entonces cuál de esto, yo diría que todos. Sin embargo, en esta breve tertulia vamos a abordar 3 o 4 libros que es, ya hablamos de ello, La ciudad de los umbrales, y vamos a abordar otros libros que son Buda Blues, Satanás y la saga de Agartha. Bien, hablemos de la saga de Agartha, me interesa mucho porque recoge, por supuesto, digamos, toda una tendencia y una creación muy grande, que es que son 10 obras, o sea, 10 libros encerrados en un mismo eje temático. Hay que tener la cabeza muy bien puesta para meterse a hacer algo así. ¿Cómo ves tú la saga de Agartha? ¿Dónde nace, ¿dónde nace la saga de Agartha? En lo que decía ahora. Mario Mendoza dice que es el momento de la resiliencia con respecto a una nueva forma de escribir y que ya está bien de quejarnos y de tomarle fotografías a ese mundo que nos tiene sumidos un poco en la desesperanza. Y entonces hace un llamado a un tipo de literatura diferente, a una literatura fantástica. ¿Qué es Agartha, la saga de Agartha? Primero que todo, miremos qué es ese nombre raro de Agartha. Agartha es como en la vieja literatura o esas viejas creencias que tenemos los occidentales con respecto a viejos mitos como el hombre de las nieves o el Yeti. En el Himalaya, es decir, se encuentran las huellas. Nadie ha visto el Yeti ni nadie ha visto el hombre de las nieves, pero están allá, en ese Himalaya alto y profundo, en ese Tíbet realmente misterioso. Pues allá, cerca del Himalaya, en la región norte de China, donde colinda con Mongolia, Nepal y Bután, allá en ese Himalaya existe el desierto de Gobi. Abajo en el desierto de Gobi, supuestamente hay una ciudad en las entrañas de la tierra. Esa ciudad se llama Agartha, que es un continente, una ciudad subterránea. Una ciudad subterránea que incluso tiene algún sustento en pensadores a nivel científico como Kepler, como Newton, como Halley, que habla que efectivamente hay unos espacios en la Tierra donde hay unos seres que nosotros no conocemos y que incluso llevó a personas como Hitler en su esoterismo a organizar una expedición en 1938 en busca de ese tipo de ciudades perdidas. Esa es Agartha, una ciudad fantástica en la que el personaje de Mario Mendoza es un joven llamado Felipe, parodiando un poquitico eso de la Divina Comedia, cuando Virgilio coge de la mano al escritor y lo lleva a los profundos infiernos y escribe la Divina Comedia y encuentra el purgatorio y el limbo y las trompetas. Pues eso es Agartha en el mundo fantástico de la concepción mitológica de ese desierto subterráneo del Gobi en la visión del Himalaya, del hombre de las nieves y del Yeti también. Toda esa visión mitológica que nosotros no conocemos, pero que Mario Mendoza explota. ¿Qué es lo que pasa en Agartha? Agartha se inspira también en esa visión de Julio Verne cuando habla del viaje al centro de la Tierra. Es esa visión mitológica y esa escritura de tipo fantástico a la que llama Mario Mendoza. Incluso en la mitología, en la mitología hindú hay un infierno subterráneo que es la Patala. Esa Patala tiene una ciudad capital que es Chambala, que es la ciudad central de todo ese mundo en el centro de la Tierra, que es el que explota en ese momento y en este momento. Mario Mendoza, cogido de la mano del joven Felipe,
que nos lleva a esos mundos de la resiliencia, a esos mundos de una nueva visión de la religión, de esa, no de la religión, sino de una nueva forma de ver el mundo, no desde ese mundo de la culpa, sino de lo fantástico y lo liberador. Uno podría decir que, si bien es cierto, en nuestra cultura el esoterismo subyace a la existencia misma del cristianismo y del catolicismo, y siempre ha habido unas ciertas formas de esoterismo. Durante un tiempo pues las brujas, y por eso tenemos una obra que se llama Aquelarre, y durante otro tiempo los duendes o qué sé yo, y durante otro tiempo, bueno, los maleficios, y en nuestra época actual entonces le pongo, no sé, le ato a su ser amado y ese tipo de cosas que hacen parte de ese esoterismo. Lo que dice Mario Mendoza es que el esoterismo es el camino o es también un escape. Bueno, ya es una visión subjetiva, crítica, desde la policía crítica de la que habla Mendoza. Entonces nos convertimos en un crítico realmente de su obra. Y desde mi posición personal yo creo que Mario Mendoza de alguna forma pone en evidencia eso del camino del medio, que es el budismo. Y es una visión particular. Ahora, los escritores no escapan de su visión particular ni de su ideología. Todos tenemos una ideología que la gente llama visión del mundo. Y Mario Mendoza tiene su visión del mundo porque ha sido un caminante errabundo por la geografía de este globo. Y entonces es un hombre que ha leído y ha bebido de todas las fuentes. Claro que es una visión particular del budismo, y eso del esoterismo de alguna forma lo lleva a un ejercicio que le permite desprenderse de ese mundo del pesar, de ese mundo de lo subterráneo, de ese mundo del dolor, de ese mundo bohemio, de ese mundo sórdido, que le tocó incluso vivirlo a él en su época de juventud, cuando se fue de la casa muy temprano, y entrar en ese mundo de la creación, en ese mundo del solaz fantástico, en ese mundo de lo esotérico, en ese mundo que le permite a la gente encontrar una esperanza, así sea o no real. Ese mundo del esoterismo es un mundo encantador, pero que le sirve de alguna forma a esta humanidad ávida realmente de resiliencia. Una obra que se llama Satanás, con la cual ganó el premio, claro, el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, española, en el año 2002. Satanás, que es la que realmente lo da a conocer y que le permite el nombre a Mario Mendoza, es en esa obra donde realmente se da de manera vívida ese dualismo entre el mal y el bien. Hablemos un poco entonces de esa obra de Satanás, que fue llevada inclusive al cine. Sí, es una obra, y eso quería decir, es una obra en cine que decepcionó a muchísima gente, ¿no? Es decir, hay mucha distancia entre el libro, que es buenísimo, excelente, y la película. Y entonces la gente califica la obra de Mario Mendoza por la decepción que tuvieron con la película. Creo que más allá de la película es necesario leer la obra Satanás. Sí, Mario Mendoza dice en algunas de sus entrevistas con respecto a ese tema, y de manera benevolente, dice que una cosa es el cine y otra cosa es la obra, y que efectivamente se debe calificar cada uno en su género respectivo. ¿Qué es lo que narra ¿qué es lo que narra? Ahora hablamos de Buda Blues. Satanás simplemente es ese viejo caso de un hombre que fue a Vietnam, llamado Campo Elías Delgado, que en un momento determinado se levantó y asesinó a una compañera de estudio, a la madre de esa compañera, asesinó a los habitantes o residentes de su unidad residencial, de su edificio, y después asesinó a su propia madre, y después fue y se sentó plácidamente en el restaurante Poseto de la ciudad de Bogotá y asesinó 12 personas más. Terminó muerto efectivamente. 30 personas, incluido él. Fue una tragedia que marcó un hito en la forma de ver el mundo y de ver la sociedad en Bogotá. Entonces hablamos de esa dualidad. Hablemos primero de algo característico que ronda la cabeza de Mario Mendoza para escribir la obra. Un personaje conocido como el Unabomber, un norteamericano llamado Theodore Kaczynski, un profesor de filosofía y matemáticas, una de las mentes más brillantes de Norteamérica. En un momento determinado apareció un día y mató cualquier cantidad de personas, una mente brillante. Entonces cuando la gente dice, pero ¿cómo un profesor con una calificación de un coeficiente intelectual tan alto
llega a ese estadio. Cuando ahondan realmente en la vida de Theodore Kaczynski, se encuentra con que él se había aislado y pertenecía a una concepción filosófica de la sociedad que son los ludistas. Él era un neoludista. Los ludistas son aquellos que en Inglaterra, atacando el desarrollo industrial y la sobrevivencia de las máquinas, atacaba y destruía las máquinas porque decía que la sociedad industrial realmente iba a acabar con el ser humano como lo está acabando de manera evidente. El peligro eran las máquinas. Entonces él decía que el desarrollo industrial iba a llevar a la sociedad realmente al acabose. Y resulta que entonces se aisló y se metió por allá en una cabaña en Ohio, en Montana, y de manera realmente anacoreta se metió a vivir sin energía, sin luz, es decir, nada que dependiera de ese mundo consumista. Sobrevivió así durante 15 años, pero a la vez con su mente brillante se dedicó a fabricar bombas y envió durante 16 años bombas a universidades y a industrias y mató cualquier cantidad de personas. Ese hombre llamado Theodore Kaczynski, llamado el Unabomber, es el que inspira la obra misma de esto que estamos hablando, de Satanás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Campo Elías Delgado? Muchos de los psiquiatras del momento decían, cuando sucedió el hecho de la matanza del restaurante Poseto de Campo Elías Delgado, que era producto de su desquiciamiento sobreviniente de haber asistido 2 veces a Vietnam, a la guerra de Vietnam. Sin embargo, Mario Mendoza lo toma desde esa transversalización del bien y el mal del que hemos venido hablando durante todo el rato, donde en un momento determinado eso que le sucede a Campo Elías Delgado no es más que la transcripción de una obra en la cual se inspira también Mario Mendoza, que es el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. ¿En qué consiste la obra del extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde? Que este Dr. Jekyll se inventa una pócima, se toma esa pócima y en un momento determinado lo que pasa es que hay un desdoblamiento, donde hay una bipolaridad, donde un personaje no reconoce al otro, y el señor Hyde, que es el mismo Dr. Jekyll, lo que hace es que se convierte en un personaje sórdido que sale a asesinar y a matar y se mete en lo más bajo de los hechos reales del ser humano. Pero el uno no reconoce al otro y es la misma persona. No es lo mismo que se conoce en términos de psiquiatría como el maníaco depresivo o la manía sin depresión, donde el sujeto es consciente de que padece la enfermedad. No, aquí hay realmente un desconocimiento entre dos entes ontológicos que son el bien y el mal. Y en un momento determinado no sucede esa violencia de nuestro país, donde hay matanzas planeadas por parte de las fuerzas del sistema o de parte de las guerrillas, sino que en un momento determinado, en un día de furia, un personaje cualquiera explota porque no aguanta la presión y entonces hace presencia el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Esa contraposición, esa pugna permanente entre esa dualidad no escolástica, donde el mal está por debajo del bien y triunfa el bien, es lo que pone Mendoza en el ser humano. Entonces en Satanás se da de manera vívida. Metámonos en Buddha Blues. Bueno, Buddha Blues es también parte de esta concepción de Mario Mendoza que tiene que ver con Theodore Kaczynski. Si me lo permites, diría con el submundo, con la búsqueda de uno mismo en lo más retorcido del subsuelo humano. Sí, los personajes siempre están metidos en este mundo urbano, en esta Bogotá profunda, y también es un profesor, un tío, un familiar brillante, que se pierde y lo encuentra a través de un amigo o de un familiar, lo encuentra metido en la calle del Cartucho, que es inclusive el escenario donde Mario Mendoza va a buscar sus personajes, allá en la calle del Cartucho, donde se encuentran unos personajes que realmente han ido a la universidad o que son ingenieros brillantes, pero que en un momento determinado, en esta pugna entre el bien y el mal, como seres ontológicos iguales, llegan a ese estado escapista donde no aguantan más o se suicidan. Muchos de sus compañeros, incluso de estudio, a los que no hemos hecho alusión, han terminado suicidándose. Pero no hagamos alusión a eso. Es realmente la explosión de ese mundo que no podemos hay veces comprender. En Buddha Blues se da eso. Personajes como su tío, que se meten a vivir por allá en un cuartucho y desprecian como Theodore Kaczynski toda esa concepción industrial de la sociedad
que lo que hace es aplastar al ser humano de manera explicable para nosotros, desde una visión política, pero inexplicable para quienes no pueden beber desde una concepción dialéctica y política clara. Eso es lo que le pasa en Buda Blues. Sí, él es un personaje que no ha sido marginado ni excluido por el mundo. Él decide marginarse del mundo, excluirse de ese mundo, porque ese mundo no le gusta, porque ese mundo construido a muchas manos, pero bajo una línea del pensamiento, pues es una porquería, según sus propias palabras. Entonces él elige otra cosa, otro mundo. Un mundo que, bueno, está en el otro extremo, en lo que hoy nosotros creeríamos que es la marginalidad, que es que el mundo lo dejó. Bien decía Voltaire, ¿no? Antes de que dejemos el mundo, es el mundo el que empieza a dejarnos. Pues no, este hombre se resiste y dice, a mí no me deja el mundo, yo voy a dejar el mundo y lo voy a dejar así. Amigos, creo que hemos hecho una tertulia bastante interesante. Nos gustaría que nos escribieran a nuestros correos electrónicos que van a aparecer acá y que nos cuenten qué les ha parecido esta tertulia. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, donde Jairo Escobar Durán y Teresa Consuelo Cardona tenemos nuestros propios perfiles y ahí esperamos que ustedes hagan interacción con esta tertulia. Muchas gracias por su atención. El tiempo siempre nos hace el daño y bueno, estaremos nuevamente en otra tertulia. Muchas gracias, Jairo. Gracias, Teresa. Nuevamente doy las gracias por esta invitación a estos espacios de la cultura, a estos espacios liberadores y creadores de la cultura, que nos llevan a otras formas de inspirarnos, a otras formas de vivir. Hasta siempre, siempre amigos.